Procedimiento para la construcción de instrumentos de medición. Este procedimiento tiene 3 requisitos. El número 1 es confiabilidad, que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Número 2. La validez, que en términos generales es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Número 3. Objetividad. Se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Este procedimiento cuenta con diferentes fases. La fase número 1 son las redefiniciones fundamentales. En esta etapa se deberán reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se requieren obtener. La fase número 2 es la revisión enfocada a la literatura. Este paso servirá para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos de medición utilizados en estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. La fase número 3 es la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. La fase número 4 es la toma de decisiones clave, donde se deberán de tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. El número 1 es utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. Número 2. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo se tratará y cuál será su formato. Por último, se deberá determinar el contexto de administración. La fase número 5 es la construcción del instrumento. Esta etapa implica la generación de todos los ítems, indicadores y o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. La fase número 6 es la prueba piloto. En esta fase se administrará al instrumento una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y el procedimiento involucrado. La fase número 7 es la elaboración de la versión final del instrumento y su procedimiento de aplicación e interpretación. La fase número 8 es el entrenamiento del personal que va a administrar y calificar el instrumento. La fase número 9 consiste en obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. La fase número 10 es la administración del instrumento y por último la fase número 11 es la preparación de los datos para el análisis, codificarlos, limpiarlos e insertarlos en una base de datos. De la fase 1 a la fase 7 del diagrama se refieren propiamente al desarrollo del instrumento de medición, mientras que las etapas de la 8 a la 11 representan su administración y la preparación de los datos para su análisis. Existen 3 cuestiones fundamentales para un instrumento de medición. Inciso A, operacionalización, la cual se comenta que cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías. Inciso B, codificación. Significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los represente. Inciso C, niveles de medición, los cuales son nominal, ordinal, intervalar y de razón. Construcción de registros de observación. Como número 1 se encuentra el cuestionario, el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Las preguntas que se pueden realizar dentro del cuestionario son cerradas o abiertas. El cuestionario está conformado por una portada en la cual se debe de incluir una carátula y debe ser atractiva gráficamente para favorecer las respuestas. Se debe incluir el nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo patrocina. En la introducción se debe de añadir el propósito general del estudio, las motivaciones para el sujeto encuestado, el agradecimiento, tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme o indique su consentimiento, la identificación de quién o quiénes lo aplican, el explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y por último las instrucciones iniciales claras y sencillas.
También podemos encontrar las escalas Likert, las cuales es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. La manera de obtener las puntuaciones es sumando los valores alcanzados respecto de cada fase. Por ello se denomina escala aditiva. Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones. La construcción de escalas Likert. Se construyen generando un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem. Observación. Es un recurso que utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana para adquirir conocimientos. Observación sistemática. Se dispone de antemano tanto el campo a estudiar como de los aspectos concretos o conductas sobre las que se deba centrar la atención. La observación no sistemática es aquella que se realiza sin previa estructuración en relación a qué se va a observar. La observación externa o no participante es cuando el investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado como un espectador pasivo que se limita a registrar la información que aparece ante él, sin interacción ni implicación alguna. La observación interna o participante es donde el investigador selecciona un grupo o colectivo de personas y participa con ellas en su forma de vida y en sus actividades cotidianas con mayor o menor grado de implicación.